Tengan ustedes muy buen día, ahora que es jueves 26, si mal no ubico. Efectivamente es jueves 26 de noviembre de este año 2018. Aquí nada más estoy calibrando los colores para que queden bien. Y que ahora nos toca reutilizar la cámara, la Osmo Action, que en este caso le estoy haciendo ahora la prueba con las sugerencias que tomé de parte de la entrevista que le hicieron a Carlos Santagracia de Topes de Gama, para que quede lo mejor grabado en la definición, en la estabilidad posible para el momento de la edición. Ya hice una primera prueba y esta la hice con el iPhone y sí se nota una diferencia, una suavidad muy notoria al momento de que va corriendo la imagen. Pero evidentemente, como queda más pesado y tiene más información, se hace un poco más lenta para el momento de hacer el procesado, ya para que quede el render de la imagen como uno lo quiere o uno lo necesita. Iba a grabar con la Pocket 2, pero me di cuenta que no tenía pila, por eso incluso hasta me traje el micrófono de solapa. Decidí que mejor lo hacía con la Osmo Pocket, la original, pero se me olvidó, uno, quitar el micrófono de solapa, y dos, me entró la duda porque la última vez que la utilicé le puse la más alta definición, excepto la dejé en 4K, por supuesto, pero no le puse el máximo nivel de cuadros por segundo, es decir, la dejé únicamente a 24. Y aún así hubo uno de los archivos, el último, que por alguna razón no lo acabó de procesar, cosa que se me hizo sumamente extraño. Esa cámara habitualmente no da ningún problema, y por eso decidí mejor tomar en ese caso la Osmo Action para hacer la misma prueba, pero ahora sí, en el caso de los 60 cuadros por segundo, para de esta manera terminar decidiendo si voy a estar grabando a 4K, que la teoría dice que sí, pero estas cámaras tienen un poquito de menos velocidad de grabación. La que parece que en ese sentido pues es última generación, es mucho más estable, pues es la Pocket 2. Esa sería la que teóricamente no debería quedarme ningún problema. Y ya veremos qué es lo que decidimos en ese plano. Hasta ahorita la que ha dado menos problemas de grabación pues ha sido curiosamente el iPhone. Me parece que también sería bastante buena la opción de la cámara de la Huawei, nada más que no me había dado cuenta que en los formatos de grabación anteriores que usaba la Huawei les estaba dejando un filtro que es el de saturación bastante fuerte, y no me acababa de convencer ni las fotos ni las imágenes. Por la cuestión de la calidad de la imagen sí, pero la saturación era la que no entendía por qué me estaba saliendo tanto de esa manera, hasta que me percaté que tenía activado uno de los filtros. Y ese es el problema cuando uno no está habituado a utilizar ciertos variantes de lo que uno siempre maneja. Entonces, como en este caso ya estoy acostumbrado en cámaras de celular a utilizar exclusivamente el iPhone, pues no me di cuenta que tenía los filtros activados, que yo incluso ya después haciendo memoria me acuerdo que yo lo activé, pero asumí que se quitaba en automático. Pues no fue así. Entonces ya haré la prueba más adelante. El único inconveniente que tiene el que yo vaya a utilizar la Huawei no es la calidad de la cámara, no es el zoom, no es la nitidez,
sino el estabilizador. El estabilizador es el OM4 de DJI. El problema es que pesa. Cuando uno ya se empieza a acostumbrar a utilizar estas camaritas y a utilizar los sticks que usan estas camaritas, son mucho más sencillos, menos pesados, más ligeros, más manejables, muy estables. Y pues ya cuando quieres utilizar la otra, pues sí te da un poquito de flojera, porque ya después de unos 5-10 minutitos de estar con el brazo extendido, sobre todo cuando estás tomando selfies, pues la verdad sí se nota mucho la diferencia, ¿no? Entonces, pues bueno, es cuestión de ir probando en qué momentos se utiliza cuál cámara. Esta me queda muy claro que para cuando tengamos que salir a campo, cuando haya temperaturas muy fuertes, cuando haya que tener más movimiento, inclusive si de repente hay riesgo de agua, esta es la perfecta. Si uno quiere tomas más formales, más cinematográficas, con mayor nitidez en la estabilidad, allí sí, tanto la Osmo Pocket como la Pocket 2 tienen gimbal, entonces no hay ningún problema. A lo mejor para entrevistas y para cuestiones un poquito más formales, a lo mejor ahí serían efectivamente tanto la Huawei como el iPhone. Y para cuando se necesite hacer ya combinaciones, ahí la Pocket 2 con cualquiera de los otros es mucho mejor, sobre todo si, por ejemplo, quiero entrevistar a una persona que su texto se escuche perfectamente bien lo que va diciendo en la entrevista, para dejarle este micrófono de solapa que traigo justamente ahorita aquí en la mano, ¿no? Entonces seguiremos haciendo estas pruebas. Me pasó una cosa bien curiosa que sí les quiero compartir. Resulta que pues en todos estos días que he estado grabando, ya llevo 2 semanas de grabar casi diario, resulta que como hago la edición, pongo mi cortinilla de entrada, pongo mi apertura, y siempre le pongo la base de la misma música, que es un segmento de una película para la cortinilla de entrada, para el sello más bien de identificación, para la cortinilla. Es una rola que me gusta mucho desde muy chiquito. La rola pues ya tiene su buen tiempo, es de 1972, son los Doobie Brothers, que se llama Clear as the Driving Snow. Y esta lo que hago es que la divido en 4 segmentos e hice como 4 variantes de cortinilla, nada más cambiándole la música. Inclusive una parte por la que decidí incorporarla es porque no son el grupo más conocido, no son el grupo más popular. Esta rola en poquitísimas ocasiones yo recuerdo haberla escuchado en algún lugar que no sea una grabación mía, y por eso es parte que decidí utilizarlo. Pero lo curioso es que había estado grabando sin ningún inconveniente, no había tenido absolutamente ningún problema. Pero antier, me parece, o antes de antier, al momento de que acabo de subir ahorita todas estas imágenes, las estoy subiendo directamente al YouTube, porque no estoy subiendo material de películas ni nada de esto. Y es normal, cuando uno ya tiene las imágenes preestablecidas y uno está utilizando ya recurrentemente la música, sí aparece el signo de atención. Sí, no es una advertencia en mal plan, en la que te dice: la música que estás utilizando tiene derechos de autor. Y te dice: puedes verla, no hay ningún problema, puedes escucharla, no hay ningún problema, pero lo que no puedes hacer es monetizarla, ¿sí? Porque ahí sí tú ya tendrías que pagar los derechos de autor, y no tienes derecho a comercializar sobre algo que es originalmente no es tuyo, ¿no? Comprensible, está bien. Entonces yo ya me acostumbré a que pues la gran mayoría de mis videos, como tienen las cortinillas y como tienen las introducciones, pues es perfectamente normal que me digan que hay copyright claim, así es como aparece siempre, pero te aparece en verde, que se puede ver públicamente. Lo único que no puedes hacer es monetizar. No hay ningún problema. Pero les decía que antier o antes de antier acaba de subirse la presentación y de repente me cae un mensaje por parte de Gmail y por parte del propio YouTube, en donde me dice que hay una advertencia de copyright, pero fuera de lo que estoy acostumbrado a ver. Entonces dije: caray, esto sí está como extraño, y me puse a revisar, y resulta que los dichosos derechos de autor, que nunca han representado ningún problema,
ahora salió el letrero de que estos derechos de autor me impiden que mi video pueda ser visto en varios países y que ha quedado bloqueado para su visualización. Entonces dije, hijo, esto sí lo entiendo cuando he subido material de cachos de películas o cosas así, pues está bien, ¿no? Entonces ya lo quitas o de plano bajas el video entero. Eso no representa ningún problema. Y ya después pues haces la edición y subes, en mi caso, nada más las partes correspondientes a la explicación. El problema es que me llamó la atención que decía, en varios países ha quedado bloqueado. Entonces uno en automático dice, pues me están bloqueando aquí y lo que me interesa es que se vea aquí, ¿no? Lo voy a modificar. Inclusive llegué a utilizar la sugerencia que te pone ahí, sustituye la música que tiene derechos, sustitúyela por rolas que no pagan derechos de autor. Inclusive hasta ellos mismos te hacen la sugerencia, ¿no? Hice el experimento, no me quedó como quería, pero bueno, ya vi cómo se hace. No es como mi hit hacerlo. Pero dije, pues caso excepcional. Pensé, pues a lo mejor subí alguna foto o puse alguna imagen, porque no estoy subiendo muchas, ¿no? Pero como, ¿por qué no? Hago la siguiente grabación, subo la misma rola, pero otro segmento, y me vuelve a aparecer otra vez el mismo letrero. No me lo están bajando, no me lo están censurando, no me lo están quitando, pero sí me parece, su video no se podrá ver en algunos países, ¿no? Y ayer sí dije, pues vamos a ver, vamos a picarle esta cosa, a ver si me pueden explicar exactamente por qué, si hasta hace 2 días todos los videos deben de ser más de 100 los que tienen esos mismos segmentos, y hasta ahorita ni los han bloqueado, ni los han censurado, ni han aparecido letreros, ni nada de nada, solo apareció a partir de antier. Me meto y resulta que te dice que en qué países han visto tus videos. Me han estado viendo por ahí pocos, pero me han estado viendo en Colombia, me han estado viendo en Venezuela, me han estado viendo, bueno, la mayoría evidentemente en México, por ahí una en Suiza. Pero lo que me llamó la atención fue que aparece 4 países en donde el video no se puede ver. Y cuando voy revisando los 4 países, no sé si, o sea, en un principio dices qué mala onda, ¿no? Pero ya después dices, si no me están viendo en estos países es porque hay algo que a ellos les molesta. Y los países en los que no me pueden ver es en Cuba, en Siria, en Corea del Norte y en Irán. Y ya después que todavía me pongo a pensar más de que, bueno, todavía en Cuba, pues va, ¿no? Me entienden, está en español. Pero en Siria, o en Corea del Norte, o en Irán, ahí es donde sí dije, ¿qué onda con estos monos, no? Después me pongo a pensar con un poquito más de cuidado. A ver, las temáticas de las que estoy hablando, pues de entrada no me las entenderían. Segundo, algo que hubiera puesto de alguna imagen, no sé, una imagen de la Virgen o algo así que pudiera molestarles o ofenderles, pues tampoco. O sea, no hay como una razón concreta. Hasta después que me cayó el 20, a ver, espérate, el problema del copyright no va sobre lo que tú dijiste o sobre tu imagen, porque incluso hasta le llegué a pensar, no vayan a pensar o a creer que a lo mejor soy un terrorista que está dando instrucciones de cómo atacar una embajada, ¿no? Por el hecho de que estoy saliendo en ocasiones con los lentes oscuros, estoy saliendo con la mascarilla, estoy saliendo con el gorro. Dije, no, pero la bronca no es conmigo, la bronca es por cuestiones de derechos de autor, y esa es la parte que ahí sí yo no acabo de entender, no me acaba de quedar clara. Y específicamente es con la rola, específicamente el problema es con la canción de Clear as the Dragon Snow, que además tú dijeras, bueno, saca toda metalera, invocación a Satanás, la portada es como disco de Judas Priest, aparecen maquillados los de Kiss. No, o sea, al contrario, es una guitarrita bastante tranquila, sumamente melódica con la que abren la rola, y eso es lo que provocó que apareciera esto. Reitero, no me están bloqueando aquí, no me están bloqueando en el continente americano, no estoy poniendo imágenes por decir, si estuviera explicando, no sé,
estuviera explicando Europa en la Guerra Fría, ¿no? Que de repente en cuestiones culturales por ahí subes fotos de Brigitte Bardot en bikini, o estoy hablando de Estados Unidos, estoy poniendo la imagen de Marilyn Monroe con el vestido levantado, que dirías, bueno, hasta por derechos de autor de la foto misma. No, la razón es la canción de Clear as the Driving Snow, que cuando menos dura, en esa cortinilla de inicio que le pongo, cuando menos dura, debe durar como 25 segundos. Cuando dura más, debe durar a lo mejor alrededor de 40. O sea, ni siquiera se pone la rola completa, ¿no? Y es lo que se me hizo mucho más curioso. No se puede ver en Cuba, no se puede ver en Siria, no se puede ver en Irán, ni se puede ver en Corea del Norte. Pues bueno, ya tenemos una anécdota curiosa más que agregar con respecto al manejo de las experiencias del vlogueo, ¿no? Pero sí, me hace que me vaya con pies de plomo de aquí en adelante, porque como sabemos que se hicieron varios ajustes a las cuestiones de derechos de autor. Antes no había absolutamente ningún problema. O sea, no me importa si no me ven en Corea, no me voy a morir, ¿no? No me importa si no me ven en Cuba, no me interesa. Pero lo que sí me llama la atención es que es la primera vez que me pasa. Fuera de cuando sí pusiste un video y lo pusiste en tu página, ¿no? Ahí sí, eso sí lo entiendo. Y esto me hace también pensar las alternativas que debemos de mantener ahí pendientes cuando estamos haciendo este tipo de transmisiones, ¿no? Para mí la base más cómoda y la más sencilla es el uso del YouTube Studio, que además quiero dejar muy claro que yo no estoy utilizando la versión gratuita, yo estoy utilizando la versión pagada para poder tener el chance de subir videos de más de 15 minutos de duración, porque la versión gratuita sí te deja subir, pero de 15 minutos, ¿no? Y eso de andar haciendo la edición, de estar cortando cada 15 minutos sesiones que duran en total 3 horas, como que para mí no es la opción. La otra circunstancia es que no puedo subir las clases completas, menos cuando estoy pasando videos, ¿no? Y ahí la alternativa que me ha funcionado bastante bien es utilizar, en este caso, el Google Drive, que ahí sí me puedo aventar las clases completitas, subiendo todos los videos, las rolas, la música que se necesita. Para la parte de la explicación, lo único que sí se tiene que hacer es avisarle a tu gente que no deben ellos de pasárselo a otras personas, ¿no? Ahora sí que es literalmente para eso exclusivo de aquellos que están tomando directamente el curso, están llevando el diplomado, están tomando la clase. Estoy notando otro detalle interesante. Había escuchado que bajo ciertas condiciones la pantallita en la que yo estoy viendo la imagen que se está grabando aparecía como una especie de vaho, ¿sí? Una especie como de velito, como si hubiera humedad al interior de la cámara y esto te cubriera la imagen que estás viendo. Y efectivamente este vaho ahorita aquí está. Ya traté de limpiarlo, no está por fuera, está por dentro. No se ha mantenido fijo, ha tenido cambios, pero sí me llama la atención que aparezca porque pues no lo había visto en todo este tiempo. Con la cámara yo voy a cumplir, deben de ser como año y medio y nunca había aparecido esto. La variante que sí ubico, que estoy teniendo con respecto a otros días, es que le estoy utilizando ahorita, son ya casi las 12, son casi las 12 del día. Ya hace calor, hoy no hizo tanto frío como otros días y pues si hay algo de humedad es posible que pueda aparecer aquí, pero ni la he metido al agua, ni me he metido a bañar con ella, ni le he salpicado. No entiendo la razón por la que está apareciendo esto, y lo que menos me gustaría, porque además está justamente tapándome la cara, lo que menos me gustaría es que se estuviera grabando. Entonces eso ya lo podré ver una vez que termine el proceso de grabación del día de hoy. Los días anteriores en los que hemos salido a caminar la Pony y yo, la temperatura ha sido bastante baja. Hemos estado incluso a 2 grados
a 1 grado de temperatura. Si me están viendo internacionalmente, no se ataquen de la risa de, uy, qué baja está tu temperatura, ¿eh? Lo que pasa es que estamos hablando con respecto a lo que aquí estamos acostumbrados a manejar. Por supuesto, me están viendo en Minnesota, van a decir, pues es un día que me puedo salir descalzo a regar el pasto, ¿no? Pero estamos hablando de los promedios de temperatura que nosotros solemos manejar acá, y eso que estamos cerca de Toluca, y esto implica que aquí haya un poquito de mayor frío con respecto, por ejemplo, a la Ciudad de México misma. Ok, bueno, ya saqué de mi organismo estas 2 reflexiones, y ahora lo que habría que platicar, lo que tendríamos que comentar, es nuevamente con base en el diplomado de Historia y Cultura de México. Ya mencioné las partes relacionadas con la cuestión religiosa, las partes relacionadas con la parte económica, con la parte política. Con la parte económica en el caso de la administración y el trabajo de los indios. No me meto tanto a la cuestión administrativa de la cuestión hacendaria, porque 1, no es un tema que me llame mucho la atención. 2, no tengo, por la misma razón, demasiado conocimiento de causa. 3, no me interesa. O sea, la verdad, la parte del manejo de los números en ese sentido no es como que mi máximo en la vida, y por ello no suelo explicar ni exponer mucho al respecto. A mí me interesa mucho más la parte social, me interesa mucho más la parte política, mucho más la parte religiosa y cultural, ¿no? Básicamente, como esta no es una clase, sino es más bien un repaso superficial de lo que ya vimos en el curso, pues es donde viene todo este proceso de transición, donde ya se ha culminado con la base esencial del proceso evangelizatorio, donde ya ha comenzado a desarrollarse el culto a la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero también de la Virgen de los Remedios, y poco a poco se van a ir sumando otros cultos importantes y veneraciones en ese sentido. Y si hablamos ya de la década de los 70, si hablamos ya de la década de los 80 del siglo XVI, evidentemente la gran mayoría de los conquistadores, con sacrosantísimas excepciones, tal vez el caso de Bernal Díaz del Castillo, la mayoría de los conquistadores pues ya se han muerto, ¿no? Han pasado a las siguientes generaciones sus herencias. En muchas ocasiones no son muchas, en otras ocasiones son vastas, como el caso del propio Hernán Cortés, lo que es el mayorazgo, en este caso del marquesado del Valle de Oaxaca. Sabemos que ya han venido una serie de fricciones, de pleitos de los herederos, de los hijos de los conquistadores, porque no les quiten lo que ellos consideran que es su herencia absolutamente legal y legítima. Sabemos que ya hubo un intento de levantamiento por grupos de encomenderos que no quieren que pase esto y que tomaron como cabeza, guía y modelo para imponer un reino absolutamente autónomo, que sería el Reino de México, como ellos lo quieren denominar, y querían poner como rey de México al hijo de Hernán Cortés, ¿no? En este caso al criollo, que sería Martín Cortés. Martín Cortés, que se apoya a su vez en su hermano el mestizo, el hijo de la Malinche, que es el otro Martín Cortés. Y sabemos que esta experiencia que trataron de llevar a la práctica, unidos varios de los conquistadores junto con los hermanos Ávila Alvarado, nos lleva, por ejemplo, le llamó muchísimo la atención a mucha gente cuando les puse esta imagen de allá del Templo Mayor, en donde hay una lápida puesta en castellano que nos dice en la esencia, aquí se las estoy poniendo en este momento, que nos dice en la esencia que en ese lugar estuvieron las casas de los hermanos Ávila Alvarado y que fueron ejecutados. La sentencia se le ejecuta en sus cuerpos por traidores a la causa, ¿no? Ahí estaríamos hablando alrededor de la década de los 60-70 del siglo XVI. Entonces es evidente que ya está viniendo la transición, está viendo ya esta mezcla. No solo se están muriendo los conquistadores, sino también se están muriendo muchos de los conquistados que nacieron antes de que llegaran los españoles. Y esto significa que ya estamos hablando de las segundas, las terceras generaciones que están empezando a tomar el mando, que están empezando a acostumbrarse a lo que es el nuevo sistema. Para ellos ya no es el nuevo, es el sistema. El paradigma ha cambiado y se ha establecido el nuevo.
y ellos están acostumbrados a verse ya como pertenecientes a un entorno político que se llama Nueva España, y que su base religiosa es el catolicismo cristiano, que sí, ahí están todavía las leyendas de los abuelitos que todavía medio viven, lo que les llegaron a platicar sus papás, pero que ya para la mayor parte de los indígenas esto ya es algo como ajeno, es algo como raro, e inclusive pues se dan por supuesto los casos de los descendientes de indígenas, claro, pero que ya les tocó vivir en la nueva noción, que fueron educados más por los frailes que por sus propios padres, y que llevan por ejemplo, el caso curioso de los dichosos niños mártires de Tlaxcala, ¿no? Donde estos niños que ya viven en este esquema de la santidad católica y que se vuelven ejemplos a seguir por parte del cristianismo, pues ellos mismos, cuando se dan cuenta que sus padres terminan cayendo en la antigua veneración, que son relapsos, es decir, regresan al culto antiguo, pues los hijos mismos son los que van a terminar denunciando a sus propios padres, ¿no? Entonces esta circunstancia nos permite ver cómo ya en la segunda mitad del siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, pues nos vamos dando cuenta que ya este esquema de la cultura indígena poco a poco se va degradando, poco a poco va adaptándose y mezclándose con las nuevas formas interpretativas en la visión del mundo, la visión del mundo occidental. Aquí ya tenemos, sí, pervivencias en los lugares ya sometidos, por supuesto, pervivencias de lo que fue la cosmovisión indígena, pero aquí cada vez está más compenetrada la cosmovisión del mundo europeo. Entonces, si bien por ahí encontramos que va a haber grupos indígenas que todavía saben que allá metidos atrás de los retablos o metidos en la parte, escondidos en la parte de abajo de las cruces labradas, pues te encuentras restos, ¿no? Todavía de los templos antiguos, te encuentras idolitos metidos incluso hasta dentro de cristos de madera o imágenes de la Virgen de pasta de caña, etc. Eso que habitualmente nosotros decimos, ve cómo ellos tratan de mantener su culto. Pues sí, eso lo trataron de mantener los originarios, pero los segundos le están perdiendo la lógica. Los segundos ya le están empezando a perder el sentido. Eso es algo que debemos de tener muy presente. Y el sentido original indígena, le están construyendo un nuevo sentido. Entonces a lo mejor sí saben, porque dicen que adentro del santito, o dicen, por ahí me platicó mi abuelita, que atrás del retablo que construyeron, los indígenas metieron idolitos, ¿no? Pero ya ninguno le consta. Y ya no saben cuáles son esos idolitos. Y cada vez que van a rezar, lo que siempre nos dicen es que el indio va a rezar y en realidad le está rezando a sus a sus deidades, ¿no? Sí, nada más que lo chistoso es que están rezando no sus rezos habituales. Están rezando Padres Nuestros, están rezando Aves Marías en latín, porque ni siquiera era en castellano. Y el sentido de la oración puede que recuerde una parte de lo que es la tradición antigua, pero ya se está dotando de nuevas maneras y nuevas formas y nuevos lenguajes, y ellos ya conservan parte de la tradición, en caso de la vestimenta. Pero cuando estás hablando de indígenas nobles, ellos ya recibieron el derecho a portar sombrero, o reciben el derecho a utilizar capa, o reciben el derecho de utilizar, si quieres no reales, pero el derecho a utilizar sable, ¿no? A portar espada, que en muchas ocasiones es más de adorno que otra cosa. Lo que pasa es que lo que marca es jerarquía. Y por ejemplo, si eres descendiente de Moctezuma, pues resulta que tú eres parte del condado de Moctezuma. Si eres descendiente de los condes de Moctezuma, que está marcando que sí, es noble, pero ya reconocido por los europeos. Y ellos van a utilizar también a su favor la manutención de estos privilegios. Porque no se les olvide, la economía sigue siendo una base de una estructura del mundo indígena, pero entremezclada con la visión incipientemente mercantilista, pero de base estructural aún medieval, feudal, literalmente, de una estructura de una sociedad aún feudal, en la que el sistema capitalista no tiene lógica, no tiene sentido, todavía no existe ni en la propia Europa, ¿no? Nada más para que nos demos cuenta. La revolución industrial comienza hasta el siglo XVIII, todavía no han aparecido las máquinas de vapor. O sea, entiendan que este mundo del siglo XVI no tiene nada que ver con estos discursos
a veces de odio, que llegamos a encontrar en donde malditos españoles, capitalistas, conquistadores, comerciantes. No tiene lógica, ¿sí? No sirve, no aplica, punto, se acabó. Y la transición, que es lo que nosotros vimos con mucho detalle de esta sociedad del 16, se convierte ya en esta sociedad y en esta cultura novohispana que va a empezar a destacarse ya por la aparición de personajes que nacieron aquí, que pues siguen los lineamientos de lo que se les ha enseñado tanto a los nativos de ascendencia indígena entremezclada como a los criollos que van a empezar a mezclarse a su vez en estas tierras. Y esta transición es bien importante porque nos insiste mucho la doctora Jiménez Codinach, que ella ya es más bien es especialista de los siglos XVIII en adelante. Ella nos insiste mucho, ¿no?, en esta visión de los criollos, pero ya no son los criollos que el papá y la mamá son españoles. Ya es una cultura criolla la que se va a comenzar a desarrollar claramente de los siglos XVII en adelante, en donde esta visión de la cultura criolla está entremezclando justamente, esta sopa se está haciendo cada vez más densa, está agarrando cada vez más color, está agarrando cada vez más sabor, con estos viejos elementos de la cultura, de las culturas, porque además recuerden que no nada más son mayas y no nada más son nahuas, de las culturas indígenas, reinterpretadas a su vez desde la perspectiva del ámbito hispano, ¿no?, que a su vez también va a tener sus dotaciones de la cultura africana, ¿no? Imagínense lo que va a representar la construcción de esa mezcla, y es lo que nosotros no estamos acostumbrados a revisar. Allí, además, consideren también otra serie de situaciones que van a ocurrir. Las desavenencias que va a haber, el caso particular en la Ciudad de México, que nos lleva a que recordemos lo que ya había mencionado previamente, ¿no? Intentos de rebelión contra la autoridad, no contra los españoles, porque no están cumpliendo, porque están abusando, etcétera. Pero una rebelión que lleve a la destrucción del sistema español ni a la expulsión de los mismos. No, eso no es lo que se quiere, eso no es lo que se busca, eso no es lo que se persigue, que quede muy claro. Y que recordarán, pues cuando estaba la primera audiencia, este zafarrancho que se hizo después de una de las primeras manifestaciones de protesta en contra del gobierno, en donde casi matan al obispo, ¿no?, a Juan de Zumárraga, por los trancazos que se armaron al interior del entonces palacio no virreinal, pero sí el palacio donde establecía el cabildo su sede, y que esto pues nos termina llevando a que cada cierto tiempo ves que hay manifestaciones de inconformidad, ves que hay pleitos de jurisdicción política, de jurisdicción económica, y de ahí esto nos termina llevando algunos de estos pleitos, siendo de los más importantes uno provocado por el hambre, la desesperación y la escasez que se llega a dar, por ejemplo, después de las inundaciones, ya entrando al siglo XVII, después de las famosísimas inundaciones de la Ciudad de México, provocadas después de la famosa tormenta, el aguacero de San Mateo del año de 1629, que llevó al desbordamiento de las aguas del lago de Texcoco y que se terminó comiendo prácticamente a la ciudad, y que para poder desaguar esos excesos de líquido, pues implicó prácticamente 5 años para que se pudiera culminar por completo con el desecamiento de la ciudad, ¿no? Y que llevó a que una gran cantidad de las casas quedaran, las más frágiles obviamente terminaron cayendo, muchas otras quedaron muy desmejoradas desde sus cimientos, y que llevó a que se ordenara que una gran cantidad de ellas, prácticamente hasta donde yo recuerdo, sin ser especialista en esa área, más del 80-90% de las casas que existían antes del aguacero de San Mateo tuvieron que ser demolidas o cayeron por su propio peso. Ok, ya acaba de pasar una cosa curiosa, se me apagó la cámara. Ahora sí que eso literalmente no me había pasado nunca, y por lo que yo alcancé a sentir, la cámara no está sobrecalentada.
Evidentemente la variante más importante es que estoy grabando a 4K, reitero, a 60 frames por segundo, que sería prácticamente el máximo de potencia que la cámara puede utilizar. Entonces creo que ya encontré este efecto secundario que me llevaría a utilizar únicamente los 24 frames y no los 60 como los estoy utilizando en este momento. Sí, se está sobrecalentando. Ok, efectivamente ahora sí alcancé a ver que apareció el letrerito que decía que la cámara se estaba sobrecalentando. Entonces lo que acabo de hacer es que le cambié los frames. Ya no está grabando 60, ahora está grabando únicamente a 24. El chiste es que a ver si no quedó ahorita demasiado caliente y otra vez se vuelva a apagar, pero por lo menos el rango de grabación ya disminuyó para que no se sobrecaliente tan rápido. Ahora el problema es que debo de estar muy al pendiente de la pantalla, porque sí aparece el letrero que anuncia que hay sobrecalentamiento y que se va a apagar. Te da 5 segundos para que puedas tomar esta determinación. Entonces espero ahora no tropezarme o no pisar a la perrita por estar al pendiente de lo que la cámara me diga. Me rompió por completo la inspiración de lo que estaba diciendo anteriormente. Dejen hago memoria. Estamos haciendo memoria. En esa memoria estábamos hablando de la inundación. Ok, ya. Entonces retomamos con respecto a lo de las consecuencias de la inundación, que pues sabremos que lleva a que haya escasez de alimentos, a que no se pueden guardar en donde tradicionalmente los guardaban, y esto va a provocar una serie de molestias, problemas e inconformidades relacionados con el problema de la inundación. De ahí sabemos también, había habido un caso por ahí de si la inundación es de 1629, concretamente a 1634, hubo por ahí un levantamiento fuerte por el año de 1624, cosa que tuvo que ser sustentada para meter el orden en el caso de una persona que quiso abusar de sus privilegios, que estaba haciendo algo ilegal, tener 2 cargos importantes al mismo tiempo, y que después, por el pleito de este señor, recordarán que les hablé del caso de Melchor Pérez de Baraes, esto llevó a un enfrentamiento, ya olvídense de él, sino que por tratar de arrestarlo las autoridades de la Ciudad de México, el problema es que se van a terminar enfrentando con los representantes del espacio donde él se fue a esconder, se fue a meter al convento de Santo Domingo, y allá pues las autoridades dijeron, como este no se quería salir y estaba pidiendo protección eclesiástica, no se quiere salir, pues llegaron y le tapiaron la puerta para que no se pudiera escapar de ninguna manera, pero se metieron sin autorización, y evidentemente ahí la jurisdicción pues ya le termina llegando al obispo. El obispo exige que se solicite una disculpa por no haber hecho lo conducente. Empezaron los dimes y diretes. Les recuerdo que el año de 1624 tienen todo desglosado, toda la bronca de lo que pasó, que fue un merequetengue espantoso y que tuvo como consecuencia que se ordenara la expulsión del arzobispo. Se ordenó la expulsión del arzobispo de la Ciudad de México, eso lo ordenó el virrey. El arzobispo ordenó que expulsaran que excomulgaron, apareció el nombre del virrey en la tabla de los excomulgados. Hubo pleitos con representantes de la audiencia, se prestó a esto el pleito entre las jurisdicciones de las órdenes religiosas, se meten los jesuitas, se meten los franciscanos, se meten los dominicos, y todo este borlote en donde hubo, sí, indígenas levantados, sí hubo detenidos, sí hubo ejecutados, sí hubo gente a la que se le ordena prisión perpetua, azotados, por supuesto. El pleito de jurisdicción termina con la decisión de remover al obispo, de cambiar al virrey, y resulta que para el año de 1625, una vez que se manda al juez pesquisidor para que averigüe qué fue lo que pasó, digamos que literalmente terminaron empatados. No pasó absolutamente nada. La justicia se quedó en el ámbito de fue removido el virrey, fue removido el arzobispo, y el causante de todo el conflicto, este comerciante sin escrúpulos llamado Melchor Pérez de Baraes,
quedó libre y quedó impune. Desgraciadamente, si les estoy hablando de una circunstancia en la que estamos tratando de encontrar el quid de por qué nuestra sociedad funciona como funciona, nos estamos encontrando a principios del siglo XVII que hay ciertos hechos, eventos, peculiaridades, características, acontecimientos que nos suenan conocidos, desgraciadamente, con respecto al mal manejo del poder, con el abuso de autoridad, y que nos permite notar que culturalmente se está sentando un pésimo precedente. Que la justicia se aplique dependiendo del rango social y que la justicia en ocasiones se va a voltear para el otro lado. Y que aquí literalmente el individuo que causó todo no fue procesado, no fue enjuiciado, no fue encarcelado y aquí todo el mundo se lavó las manos. Pésimo precedente. Pésimo precedente cuando nosotros estamos tratando de entender qué tipo de sociedad es en la que nosotros vivimos. ¿Hay corrupción? Sí, sí la hay. Y los indígenas también cayeron en ella cuando les convenía. ¿Hay corrupción con los españoles? Sí, también los hay. ¿Hay corrupción entre los políticos? Sí, sí la hay. ¿Hay corrupción entre el clero? También lo hay. Pero lo más grave del asunto no es que exista corrupción. Lo más grave del asunto es que hubo impunidad. Ustedes dirán, ¿cuáles de ellas existen aún hasta nuestras épocas? Que tengan muy buen día.